hablando acerca de Gian Lorenzo Bernini como el máximo referente de la escultura barroca en Italia. Solo nos quedaron pendientes un par de imágenes. Ayer veíamos los llamados éxtasis de Santa Teresa y de la Beata Ludovica Bertoni. Y bueno, ya se tocaba pues el tema acerca de pues lo que llegó a provocar pues en muchas personas la estética, el tratamiento estético con el que las obras se realizaron. Como mérito de Bernini, les decía que una de las cosas que más se aprecian en la obra de él es la capacidad que tenía para darle un naturalismo exagerado a las piezas, para que pareciera la textura de la piel, por ejemplo, que efectivamente pareciera que es tejido blando, los dedos que se hunden, por ejemplo, en la obra de este rapto de Proserpina o de Perséfone. Y también la textura de la piel y más el naturalismo en los rostros. Entonces ayer quedó pendiente, luego de haber visto eso y esta obra de San Lorenzo, esta de acá, que es uno de los bustos que se consideran de los más estéticamente bien realizados de la época. Ella es Constanza Bonarelli, y pues ella, según lo relatan algunos biógrafos de Bernini, pues era su pareja. Y resulta que, eh, según lo que se cuenta pues de ella, pues, o de ellos más bien, no era así como que había un poco de informalidad en el asunto, y entonces se supone, según lo que se relata, que Bernini encontró engañándolo a él, a ella. Entonces, pues la castigó, según esa anécdota, enviando a una de sus sirvientes para que le hiciera cortes en el rostro, o sea, le cortó, le hirió la cara. Y con el que se supone que lo estaba engañando era el hermano, el hermano de Bernini. Y entonces agarró igual a golpes al hermano, y una pelea pues un tanto escandalosa en la ciudad. Al final los detuvieron a ambos, pero el que quedó libre, a pesar de ser el menos golpeado, fue Bernini. Y pues eso devino en enviar a prisión al otro personaje, y bueno, luego también metieron juicio, no sé, algo parecido a Constanza también. A quien no le hicieron nada fue a Bernini, a pesar de que según ese relato pues hirió y dejó pues marcada de por vida a Constanza. Pero les decía al inicio cuando hablamos de Bernini, o sea, Bernini, el artista es una cosa, Bernini la persona es otra, son dos realidades pues diferentes. Ya hablando técnicamente de la obra, tenemos un retrato de estos que se consideran íntimos, en el sentido que no pareciera que es una obra en la que se muestra Constanza vestida para una actividad pública, sino más bien es algo que se daba dentro de los recintos de una habitación, porque lo que ella está vistiendo, la ropa que lleva puesta, esta es ropa interior, es como un camisón que se ponía bajo toda la ropa, y está a medio abrir. Entonces era como si se acabase de levantar y todavía no se ha arreglado. Eso también nos lo dice el cabello, que no tiene un peinado pomposo, sino que se ve como que únicamente pues se lo acomodó hacia atrás probablemente, pues para que se hiciera de esa forma. Luego sobre esto también se dice que el tratamiento de la piel, de la textura de la piel, es bastante cercano a la textura de la piel que pudiésemos decir en los humanos. O sea, no brilla como tan pulimentado como que pareciera artificial. El tratamiento de los ojos es como el que hacían los romanos en el periodo imperial, en el que los ojos se marcaban y se profundizaban según fuera más claro o más oscuro el ojo. En este caso, como solo están marcados, como grabados sobre el globo ocular, eso significa que nos está denotando unos ojos
claros, probablemente azules, los que se representan acá. Luego la boca entreabierta, como si va a hablar. Ya le podemos dar una imagen en la que se nota aún los dientes y la lengua dentro del espacio entreabierto de la boca, lo que nos habla pues de lo minucioso que fue el trabajo de Bernini a realizar pues cada detalle de la obra. Vamos a ver por acá una vista de otro ángulo. Pueden ver ahí lo que les mencionaba del pelo, es como que solamente se lo agarró con un moño sin mayor cuidado. Entonces por eso se ve de esta forma. Los bucles se ven pues un poco desordenados también. Por lo demás, vean, todo muy, muy naturalista. Y eso es lo que les mencionaba de la tela, de ese como camisón. Eh, Parece como que se lo estaba acomodando. O sea, no parece que estaba vestida como para una vista en público. ¿Sí? Una vista más de cerca. Vean, ahí se alcanza a ver la lengua y los dientes. Más la textura suave de los labios, la comisura. Pareciera como si, es como si a alguien le hablan de repente, ¿verdad? Y gira para ver a alguien y se sorprende. O sea, esa sensación es la que se percibe por la manera como se abren los ojos y la manera como se está entreabierta la boca, como se va a decir algo justo en el momento en que le captan pues ese movimiento. Bueno, hasta entonces con Bernini, con las esculturas. Vamos a ver ahora Bernini en un trabajo que es mitad escultura y mitad arquitectura. Este es el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Pues quienes alguna vez habrán visto las misas que se transmiten el 24 y el 31 de diciembre, la misa de la Navidad y la misa del Gallo en el Vaticano, pues este es el altar en el que se desarrolla esa misa, bueno, y todas las misas. Les hacía referencia nada más porque el momento en el que observamos el baldaquino desde muchos ángulos, porque hay muchas cámaras siempre alrededor aquí mostrándonos toda la parte estética de la obra. En esta, Bernini utiliza 4 columnas que están rematadas o terminan acá arriba con un dosel. Esto es realizado en bronce y lleva decorados pues negros y dorados. El movimiento de las columnas es helicoidal, ¿se recuerdan? El helicoidal. Y a estas se le llaman columnas salomónicas. En el barroco van a abundar, acá en América hay bastantes columnas salomónicas en el barroco colonial que tenemos nosotros por acá. Y por ejemplo en Antigua Guatemala muchas de las iglesias tienen ese tipo de columnas o pilastras en las portadas y en algunos casos en retablos también. Otro elemento que es barroco, también obra de Bernini, es el sagrario, ahí al fondo, el altar que está ahí al fondo. Ese es el cabecero del Vaticano. Y el baldaquino, en la imagen, el baldaquino está en el centro del transepto, justo en medio del transepto, bajo la cúpula, obra de Miguel Ángel. Ahí es donde está el baldaquino y el altar mayor. Y allá el altar al fondo en el cabecero. Tenemos otra vista, vean en esta. Tenemos el ara o el altar propiamente, el baldaquino, vean que es una pieza de gran tamaño. Y allá al fondo el sagrario. Los sagrarios son el espacio, digamos el pequeño altar o el espacio dentro del altar mayor en donde se colocan las especies del pan y el vino. Las hostias consagradas pues se ubican en ese lugar. Se supone dentro de una iglesia católica es el lugar sagrado. Realmente el lugar sagrado es ese, donde está
las hostias consagradas, que esto es en el Vaticano, es este lugar que ven allá. Y es obra de Bernini. Vamos a ver ahí un poco de cerca. ¿Ya? Bien, la idea es, con aquello del teatro sacrum, la idea del teatro sacro, es que el vitral, que es donde se proyecta la mayor cantidad de luz, proyecte también esos rayos que pareciera que salen de ahí, sobresalen de las nubes y las imágenes donde hay ángeles, serafines, querubines, eh, alrededor del área, como un coro celestial, así se le llaman a estos, como un coro celestial. Ahí tenemos un poco más de cerca. A ver, acá. Ahí tenemos un montón de ángeles mezclados con serafines y querubines. Acuérdense que los niños con alas, si bien es cierto, yo les había comentado que en el párroco les decimos indistintamente ángeles, querubines o serafines, no ángeles, sino querubines o serafines, va a depender también del contexto donde está. Los vamos a diferenciar de otros que se llaman putis. Por ejemplo, si estamos viendo una obra barroca también, pero el tema es mitológico y aparecen unos niños con alas, esos no son ni querubines ni serafines. Pero si me dice, o sea, pero si se ven iguales, si son iguales, porque el referente de la religión fue la obra o las imágenes grecorromanas o renacentistas, y en ellas los niños con alas se les llamó en mitología putis, pero en religión se le llama serafines o querubines. Es decir, la imagen puede ser la misma, pero depende del contexto del resto de la pintura. Ustedes deben diferenciar si son o no son serafines y querubines. Ya más adelante vamos a ver unas pinturas en las que les voy a preguntar y ustedes me dicen si son o no son. O también algunas imágenes en las que parecen ángeles. Bueno, ayer les mostraba un mascarón en el que aparecían dos figuras, están tocando trompetas, pero tienen el seno de fuera, a la vista. Pero digo, son ángeles, me dicen, sí, son ángeles, son querubines, son serafines. No, nada de eso, son niques. ¿Y por qué? Porque es que son femeninas y tienen los senos de fuera. Los ángeles no se van a mostrar con ningún atributo sexual secundario, en este caso los senos, o primarios sería en este caso, o secundarios, no recuerdo. Secundarios creo que son. No se muestran de esa forma, porque se supone que son andróginos. Pero bien, vamos a avanzar. Vamos con la pintura. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta o comentario sobre la escultura barroca en Italia. ¿No? ¿Sí, Christopher? Así de lejos no se ve muy bien lo que representa. Tendría uno que acercarse, ¿va?, para verla más detalladamente. Eh, pues lo que representa básicamente, déjame ver. Vamos a hacer un acercamiento. Es básicamente un coro celestial. Los coros celestiales eh, son grupos de ángeles que se representan como si estuviesen danzando o girando alrededor de algo sagrado. Bueno, nos falta un poquito más de detalle por ahí, pero pues ahí están. Simplemente están como flotando, jugueteando, quizás empujándose, o sea, mezclándose entre ellos en medio de las nubes, porque esto que ven acá, digamos que lo que nos une a todos, a todo el conjunto, son nubes. Esas son nubes. Eso que sobresale acá, si sube, es como si los rayos que se ven en el vitral sobresalen de ese coro celestial. Pero vean, básicamente acá es simplemente como que están danzando, eh, girando, bailando, jugueteando alrededor del Espíritu Santo que se manifiesta en el centro de la composición. Eso es básicamente lo que se ve
Eso, como les decía, se llaman coros celestiales, les llaman a eso cuando aparecen así. Son aglomeraciones de estos seres celestiales, ya sean ángeles, serafines o querubines. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos con la pintura. Fíjense que con la pintura voy a irme de una sola vez a las imágenes por cuestión de tiempo, pero lo que les voy a explicar básicamente está acá. Acá vamos a hablar de tres cosas que definen una pintura barroca en Italia, y es la luz, bueno, se lo voy a enseñar acá, la luz, el color y el movimiento. Estas tres cosas. ¿Cómo se ven esos en una obra? Pues tiene incidencia siempre en la idea del teatro sacro, el teatro sagrado en el que se muestran imágenes. Las temáticas, pues hay una variedad, la mayoría es religiosa y es propaganda. O sea, estamos hablando de pinturas que se hicieron en el contexto de la contrarreforma para enseñar, para educar, para mostrar no solo algunos pasajes bíblicos, sino también aquellos hagiográficos, o sea, los que se refieren a los santos o santas, o a la Virgen también. También hay mitológico en general. Vamos a ver un poco más de incidencia en algunos lugares que en otros. Italia, por ejemplo, está prácticamente bajo dominio del papado, los estados pontificios, Milán. Entonces, hay una incidencia mayor de pintura religiosa y religiosa católica. Si nos vamos hacia Francia, vamos a encontrar un poco más de pintura mitológica representativa de la monarquía. O sea, está mostrándonos, por ejemplo, la grandeza de los reyes o de sus cortes, de los miembros de su corte. Si nos vamos a Flandes, hacia el norte, o a Holanda también, para Holanda, vamos a encontrar ahí mucha mitología, pero vamos a encontrar algunos paisajes, vamos a encontrar retratos de mecenas o de la gente de las cortes. Entonces, va a depender de la región, el barroco pues va a cambiar. En Italia es principalmente religioso, ya decía, la función es propaganda de la fe, prácticamente. O sea, es decir, es adoctrinamiento religioso el que se muestra a través de ella. Vamos a ver por acá, vamos a avanzar de esto. Eso lo vamos a ver luego despacio, pero los diagramas explicativos se los dejo por acá. Esa es una palabra que ustedes tienen que aprenderse. Tenebrismo. Es como si les dijera, ¿alguien se recuerda qué es el horror vacui? Acuérdense que en el chat no veo nada ahorita, me aparece vacía la página. Ivette, dígame qué es el horror vacui. Es el miedo al vacío. Correcto, ¿y cómo se explica? ¿Cómo puede explicarme eso? Por ejemplo, como en una escultura, que no haya un espacio como solo, o sea, siempre había algo con lo que llenar esos espacios. A veces, yo recuerdo que se nos dijo que a veces quizá no tenía mucho como significado, lo que podría haber estado ahí era como para rellenar. O sea, el punto es que no hubiera espacio solo. Muy bien, ahí está bastante simplificada la respuesta, pero es eso. El espacio, no hay espacios vacíos, todo está lleno. Entonces, eso es horror vacui. Ustedes les dicen horror vacui y ya saben qué es, y lo asocian con el románico, porque ahí es donde se da, el románico. Entonces, el tenebrismo debe ser así también, que ustedes se lo aprendan. El tenebrismo se refiere a llevar los contrastes de claro oscuro, de luz, sombra, a un extremo bastante grande dentro de la obra pictórica. Cuando, por ejemplo, la escena, les decía que es como un teatro, seguramente ustedes ya han ido más de alguna vez a un teatro, esperaría que sí. Y si no, pues cuando hayan presentaciones en la universidad, pues dense una vueltecita y permítanse participar del teatro, es algo muy enriquecedor. Ahora, quienes ya han ido, en el escenario, en las tablas, pues aparecen, digamos, 4 personajes y una mesa, una silla. Entonces, hay una luz, hay un reflector que los ilumina para darle dramatismo a la escena, los ilumina desde un lado nada más. Y la luz se va volviendo tenue hasta volverse fuerte, o al revés. Es una luz fuerte que luego se va
haciendo tenue hasta iluminarlo vagamente a ellos en la escena. Entonces todo el fondo se percibe oscuro y ellos solamente iluminados desde una sola fuente de luz. O sea, básicamente eso es tenebrismo. Eso es tenebrismo. O sea, yo sé que cuando hablamos de tenebrismo, la palabra pues viene del latín tenebrae, que significa tinieblas. Entonces, cuando hablamos de tenebrismo, que nos viene a la mente tal vez algo feo, algo que nos da un tanto de miedo. Pero en el arte debemos entenderlo como oscuridad. Y como claro oscuro, donde la oscuridad predomina dentro de la obra. Vamos a ver obras acá. ¿Quiénes se reconocen como grandes pintores representativos? Pues Caravaggio, José de Rivera, Adam de Cosner y Georges de Latour. Eso vamos a ver en diferentes momentos, no solamente en el italiano. En el italiano vamos a ver a Caravaggio en un momento. Entonces, vamos a ir a la imagen con este personaje, Michelangelo Merisi da Caravaggio, mejor conocido como Caravaggio, es el que más representa el tenebrismo. Cuando en Italia, en España, los artistas eran enviados o buscaban pues ellos aprender mucho más, iban a Italia, y una de las obras de quien estudiaban eran, por ejemplo, las de Caravaggio, porque el tenebrismo se consideraba estéticamente bueno para el desarrollo de la obra. Entonces vamos a ver algunos ejemplos como este. Al ser en Italia, la mayor parte de los temas son religiosos. Un dato, por cierto, sobre Caravaggio. Caravaggio tenía un estilo de vida un poco, como dijera, relajado. No era una persona de élite. Él vivía, pues, digamos, de un puerto, de ciudad en ciudad. Él no tenía un solo lugar donde estar. Y no buscaba estar siempre rodeado de la élite, sino más bien de la gente común. Entonces, en la obra de él, los rostros, algunas escenas nos van a ser representados con personas como más comunes, más, más de los ambientes lejanos a las cortes de los reyes. Entonces, eso para comenzar. Lo segundo es que es obra religiosa, les decía, en su mayoría, aunque también hay mitológica, pero siempre con el sentido moralizante, o sea, como para enseñarnos algo. Bien, esta es una obra tenebrista. Vean las imágenes, es como si estamos viendo lo que ya mencionaba, es un escenario en el que hay una fuente de luz que baña a los personajes desde uno solo de los lados. Otro aspecto dentro de la pintura, y bueno, también lo vemos en escultura. En escultura se acuerdan lo helicoidal, o sea, puede girar la composición de los cuerpos para figurar pues movimiento. En el caso de la pintura, eso lo observamos también porque algunos de los personajes que se muestran aparecen de espalda. O sea, nos están dando la espalda a nosotros. Nosotros somos el espectador y muchos pintores pues nos han incluido a nosotros en la obra. ¿Y cómo nos incluyen? Pues ubicándonos un punto de una línea de horizonte, algunas veces haciendo alguna interacción, que es cuando la obra mira hacia el frente, el personaje mira hacia el frente y nos observa a nosotros, nos incluye dentro de la composición, veamos de manera conceptual. En este caso, nos están dando la espalda. Es una escena ajena a nosotros, eso es lo primero. Bien, el tema de esta obra es la vocación de San Mateo. ¿Quién se recuerda quién era San Mateo? ¿Quién era San Mateo? A ver, a nivel religioso. Acuérdense que en el chat no veo nada, no sé por qué. Me parece vacío el chat. A ver, ¿quién era San Mateo? Un evangelista. Bien, es uno de los 4 evangelistas, correcto. Corresponde él a uno de los evangelistas sinópticos, de los evangelios sinópticos. Pero él, ¿qué era en su vida? ¿Sí, Natalia? Si no me equivoco, era el cobrador de impuestos y el que estaba junto a Pedro.
Entonces vean en la escena. En la escena estamos viendo un grupo de personajes que están sobre una mesa haciendo cuentas. Ahí tenemos la libreta, el tintero, la pluma y este otro personaje que está contando monedas. Este es Mateo, antes de ser santo. Es Mateo, el cobrador de impuestos. Entonces, en la escena lo que se muestra es el momento en el que en esa casa llega Jesús con uno de sus apóstoles y señala a Mateo diciendo que a él lo quiere, o sea, con él es el asunto. Y de los que están alrededor, este que todavía no se da cuenta de lo que sucede y este otro que observa junto con estos dos, vean, este como presto a defender a Mateo, vean, tiene una espada. Este otro joven observa la escena con desconfianza y este otro señala que sí, pues hacia él, realmente él, o sea, él estamos hablando. Pues recuérdense que se consideraba, si bien no pecaminoso, pero no correcto que un judío se acercara a las personas o conviviera con las personas que tenían una relación así como más subordinada y que sería como de apoyo a los romanos. Para la mayoría de los judíos, pues eso no lo consideraban bien. Por eso cuando Jesús dijo, quiero ir donde aquel, no, pero aquel es publicano, no, pero aquel es cobrador de impuestos, siempre le ponían un pero, porque no se consideraba algo bueno. Entonces, por eso la escena, Caravaggio representa a los personajes con esa duda, y aún el apóstol que acompaña a Jesús muestra con la mano y lo mira a él, como preguntarlo, de verdad a él, o sea, así como haciendo ese gesto. Entonces, eso a nivel de la interpretación de la escena que observamos acá. Ahora, técnicamente, ya dijimos, la luz es un elemento importante dentro del barroco italiano, porque el barroco en general hay diferencias entre el italiano, el francés, el flamenco y el español. El español es el que más se parece al italiano en cuanto al tenebrismo. Pero pues en ese caso tenemos una fuente de luz. En las fuentes de luz, vean el cursor ahí, el puntito ese rojo. Yo les puedo decir, miren, tenemos el lado superior, en este caso derecho de la obra, el superior izquierdo, tenemos la parte de arriba. Y cuando decimos de arriba, yo les voy a decir, es una luz cenital, cenital con zetas, del cenit. Entonces la luz cenital es la que viene de arriba hacia abajo. En este caso es lateral, y vamos a decir lateral derecha. La luz entra, este es lateral derecho. Ilumina la escena. Dice, mire, pero si la luz está allá, ¿por qué están iluminados ellos aquí? Vaya, aquí es una interpretación, no les digo que así tiene que decir exactamente, porque no nos muestra la escena, pero imagínense que aquí está la ventana. En perspectiva, vemos que la ventana tendría que ir hacia acá, hacia este extremo también. Tendría que estar por aquí también. Aunque hay otra ventana por acá. Es una ventana larga, entonces lo que estamos viendo es cómo la luz entra en esa dirección. Ahí. La luz entra hacia acá. Pero si la ventana es larga sobre la pared, entonces se entiende que también hay luz que sale de acá. Y esa luz es la que está iluminando en esa dirección. Es la que baña a los personajes en esa dirección. ¿Se entiende eso? Porque a veces me dicen, mira, pero es que la luz está en el fondo. ¿Cómo los puede iluminar a ellos acá? No, es que es lo que se ve nada más en la pintura. Pero si tomamos la lógica de la ventana puede ser larga y puede pasar atrás de donde estoy yo, por ejemplo, sentado en este momento, o sea, en línea recta, aquí en mi lateral derecho. Y me puede iluminar a mí también de la parte de la espalda. ¿Por qué? Porque la ventana es larga, no es una ventana pequeña ni es un tragaluz acá. Entonces, eso entendido primero. Vamos a descartar esto para poder trabajar sobre la imagen. Bien, entonces, vamos a ver por acá unos datos. Vean, estos son los cuadrantes, si recuerdan, superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. ¿Se acuerdan de eso? Dentro de poco ya no se lo voy a mencionar, eso les voy a preguntar, pero vamos a mostrar todavía algunas composiciones y algunas maneras de leer la composición.
Vean, aquí hay la mayor parte de elementos en estos dos cuadrantes están ubicados acá, sin embargo los rostros están acá arriba, pero la mayoría los ubicamos en este punto. Esto está en contraposición de este elemento con luz. Significa que hay un equilibrio entre el lado inferior izquierdo y el superior derecho. Aquí tenemos oscuridad y hay pocos elementos iluminados, pero son de importancia, son los rostros. Aquí tenemos este personaje y el resto, si se fijan, es oscuridad. ¿Qué significa eso? Que estos dos se compensan también. Entonces, podemos decir que hay un equilibrio visual en la obra. O sea, la obra se equilibra visualmente porque no nos llama nada más la atención ni izquierda ni derecha. Aparte de eso, vamos a hablar de dos bloques compositivos, que son estos que ven acá. El de Jesús y el de ese personaje que lo tenemos de espalda, y el de los que están sentados en la mesa. Entonces, eso nos vuelve también la obra como una L. Las L compositivas también nos interesan porque nos van a marcar otro elemento que es una diagonal. Esa, ¿ven? Si se fijan de acá a acá, lo que más llama la atención es la luz, es lo que está iluminado, entonces nos genera un movimiento acá, diagonal. Otra cosa es el punto focal. En el caso de la obra, pues no nos llama la atención solamente este personaje, para decir, mira, pero el que llama más la atención es él. Sí, él está en el centro de la composición, pero la escena incluye a Jesús señalando a Mateo. Entonces, el punto focal está acá, básicamente es toda la escena, la que podemos observar. Luego, la fuente de luz, entonces la voy a marcar así con un pequeño sol. La fuente de luz es lateral derecha. O sea, la luz entra en ese sentido. Aquí donde me dice, mire, pero solo ahí arriba, porque aquí abajo esa tiene que ser otra fuente de luz. No, les repito, es la misma. Solo que es como que pensemos que en el escenario la ventana es más larga hacia atrás, o sea, es ancha la ventana. Y por eso se ilumina toda la escena. Pero la luz viene de ese lado. Y vamos a encontrar entonces oscuridad en el lado contrario de los personajes y de los objetos. La línea horizonte está ubicada acá, justamente sobre el brazo de la mano de Jesús y las cabezas de los que están sentados. Por eso es que a Jesús lo vemos como si estuviéramos a la misma altura, pero a los de la mesa los vemos un poco hacia abajo, porque Caravaggio pues ubicó el punto, o digo, la línea de horizonte un tanto antes. Luego hay otras cosas que también deben valorar cuando se vean obras como esta, y es la horizontalidad o la verticalidad de la obra. Eso es verticalidad. Cómo los elementos nos marcan líneas en vertical. Las líneas en vertical o las líneas en diagonal, estas de acá, vean, esas líneas salen de la misma obra. La ventana, los brazos, las cabezas, la mesa. Entonces, esto nos genera líneas compositivas bastante estables. Siempre las horizontales o las verticales nos van a denotar estabilidad en la obra. No significa que la obra no esté en movimiento. Cuando hay movimiento vamos a ver diagonales o vamos a ver líneas que están en curvas, por ejemplo. Pero cuando son rectas, como estas que ven acá, la obra se percibe estable. Bien, no sé si hay preguntas ahí con esta obra de Caravaggio. ¿Algún comentario? Todo bien, como siempre. Yo sé que tengo dudas y de verdad me están escuchando porque... Sí, le estamos escuchando, Lee. Pero hay ninguna reacción. Y lo que sucede es como no veo el chat, no sé si están escribiendo ahí, porque lo abro y me aparece en blanco. No hay nada. ¿Qué es esto? No veo nada en el chat. Bien, vamos a esta otra obra entonces. Este es el pequeño Baco enfermo. Baco, acuérdense que es el dios del vino. Entonces en la imagen vemos a un joven pues ataviado a la usanza de los griegos, con una corona, en este caso de vid, es decir, de la planta del vino, y tiene uvas en la mano, que está comiendo más uvas y duraznos sobre la mesa.
Esos son símbolos de la bebida, del vino, del licor. Y el tema de él es el pequeño Baco enfermo, porque si se fijan, la coloración de la piel es amarillenta. Eso significa que hay un mal hepático ahí. Eso tiene que ver con el exceso de bebida en muchos casos. Entonces, no se ve de un color de piel sano, sino que se ve como si estuviese enfermo. Por lo demás, pues es un joven vigoroso, y pues la composición, en este caso, podemos ubicarla igual en los cuadrantes, y si se fijan, acá está la L que les mencionaba, ¿verdad? Y ese espacio está vacío. Y el resto de la figura se distribuye principalmente en estos tres cuadrantes de acá. Tenemos el punto focal ahí. Dice, mire, pero me llaman la atención los duraznos, o melocotones, que son melocotones. Me llaman más la atención, pero realmente esto es lo que llama la atención. Lo que sucede con esto es que compensa este brillo de acá, para que no se vea sin interés esta zona. La fuente de luz en este caso es lateral izquierda, también es lado izquierdo en un sentido diagonal también. Siempre acuérdense, la obra barroca tenebrista siempre tiene una sola fuente de luz. Bien, esa es la obra, se llama Cristo y los peregrinos de Emaús. ¿Alguien recuerda de qué trata este pasaje bíblico? ¿De qué trata? No dice Natalia. Bien, ¿el resto qué dice? Tampoco. No hay nadie que nos ayude con los peregrinos de Emaús. Hasta hay iglesias cristianas que se llaman así. Bueno, resulta que luego de la crucifixión y pues lo que viene luego el sábado, pues muchos de los que habían ido siguiendo los pasos de Jesús para escucharlo, que estaban en Jerusalén y que presenciaron todo, luego de lo acontecido, pues comenzaron a regresar a sus lugares de origen. Entonces, en el camino hacia la ciudad de Emaús, iban tres peregrinos, personas que habían ido por la Pascua a Jerusalén y querían escuchar a Jesús. Bueno, presenciaron todo lo que ya saben, para la crucifixión. Cuando ellos se van, pues ellos van platicando acerca de todo lo que han vivido, lo que observaron, y entonces un extranjero que iba caminando, pues comienza poco a poco a caminar cerca de ellos. Se saludan seguramente y luego él les pregunta de qué están hablando, qué es lo que ha acontecido, que van así tan apesadumbrados. Entonces le dicen algo así como que, bueno, ¿y dónde has estado escondido? Que no te has dado cuenta. Y le refieren acerca de todo lo que sucedió con Jesús. Cuando llega el punto en el que deben separarse, ellos le dicen que se quede con ellos a pasar la noche, dado que pues ya es tarde y ellos tienen para compartir. Entonces se detienen, preparan la mesa para comer, y pues Jesús hace la bendición. Y en ese momento que él bendice la comida, entonces ellos se dan cuenta que quien ha estado hablando con ellos es Jesús. Y entonces Caravaggio representa en la obra justo el momento en el que los peregrinos se dan cuenta de que él es Jesús. Entonces, cuando ya sabemos eso, entonces notamos la sorpresa. Vean cómo levanta las manos, así como el ¿qué? Y este otro que está sentado, vean, se agarra como que ustedes les cuentan algo y se asustan o se sorprenden y se levantan de la mesa, vean, de la silla. Vean la posición de los brazos, las manos. Este otro aquí de cerca, la cara de incredulidad al tenerlo pues cerca de él. Según el relato, cuando eso sucede, pues Jesús simplemente desaparece. Ellos ya no lo pueden ver. Entonces, la escena es esa. La tienen que describir en un ítem del examen. La escena se describe de esa forma.
Ahora bien, técnicamente hablando, o si, bueno, si fuera iconográficamente, eso es lo que tienen que explicarme. Iconológicamente, pues entonces ya me hablan acerca de, bueno, el pan, el gesto de la mano, la luz, el rostro. Vean que es un rostro que en la iconografía, pues ya lo hemos visto antes, es un Cristo barbilampiño, no tiene ni barba ni bigote. Ahora, ¿por qué es así? Si ya para esta fecha la mayor, o sea, ya estaba como muy claro que Cristo tenía barba y bigote y el pelo largo, como si fuera un nazareo. Pues algunos pintores, siguiendo algunos preceptos dentro del cristianismo católico, colocan a Jesús resucitado más joven de lo que debería de ser. Entonces lo muestran como un joven, ya no como un adulto, porque tenía 33 años cuando fue crucificado, pero cuando son la idea del Cristo crucificado, normalmente lo hacen más joven. Más joven. ¿Por qué? Porque acaba de nacer, o sea, ha nacido de nuevo. De hecho, recuerdo mi abuela, ella decía, el niño decía, para referirse a Jesús resucitado, o sea, era la procesión del niño. Y el niño era porque acababa de resucitar, es decir, ha nacido de nuevo. Esa es la idea que mucha gente tenía pues acerca de eso, de ese pasaje. Por eso que no tiene ni barba ni bigote. Luego, pues el ataviado, tal cual como fuera un hebreo, al menos él, porque los demás, si se fijan, la ropa es más cercana a la época. Y ahí pues una cena con frutas, un ave, seguramente algún pichón, una codorniz, un pequeño pollo, pan y vino también por acá. ¿Sí, Natalia? ¿Y estas imágenes se usaban de manera decorativa o también como para explicar relatos de la Biblia? Como hacían antes en la iglesia. Ambas cosas, servía para ambas cosas. Tanto decorar como para ¿cómo se llama esto? El adoctrinamiento. La palabra suena así un poco pesada, ¿verdad? Adoctrinamiento. Pero, bueno, quienes son católicos, cuando están pequeños al niño le dicen vayan a doctrina. ¿Qué es lo que hacen la doctrina? Adoctrinar, enseñarles sobre la religión. Entonces, servían para eso, como un sentido didáctico. Esa es la mayor parte de obras, digamos que el sentido es didáctico, sirven para enseñar. Ya lo que la feligresía hace en la práctica con ellas es diferente, y entonces ya se vuelven cultos en los que se veneran las imágenes. No adoran, pues la adoración está prohibida en el catolicismo, pero la veneración no. Entonces servían tanto para eso, para la parte litúrgica y la parte de la enseñanza. Natalia, dígame. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la veneración y la adoración? Cuando se venera algo, es como que tenga alguien, quizás una analogía, cuando uno de nuestros familiares ha fallecido y tenemos una fotografía de él y le ponemos un pequeño altarcito y le ponemos una velita, por ejemplo. Estamos venerando en ese caso. Yo tengo por ejemplo, puedo tener una imagen de mi papá, de mis abuelos, y los coloco por ahí y son les pongo una vela el día que conmemoramos por la fecha que fallecieron. Yo estoy venerando la memoria de ellos. Si fuera una imagen, yo les pongo la vela, estoy haciendo una veneración, pero se convierte en adoración cuando lo que se hace es, aparte de hacer el altar, yo comienzo a tocarlo en el sentido de que si lo toco, yo me voy a curar de una enfermedad. En el sentido de que si yo le pido algo, me lo va a conceder esa imagen que yo tengo enfrente. Esa es adoración. La adoración dentro del cristianismo católico se permite únicamente hacia la figura de Dios, no hacia la de los santos. Bueno, creo que María un tanto, es que, bueno, la Trinidad Santa y María creo que es donde es un poco más de adoración. La veneración es para todos los demás. Pero ahora, ese es el discurso, o sea, eso es lo que se enseña. En la práctica, la gente hace una mezcla de todo eso. En la práctica, se hace una mezcla. Eso es lo que se intentó, digamos, un tanto corregir en el último concilio, el Concilio Vaticano II, de la década de los 60 del siglo pasado. Por eso muchas iglesias comenzaron a retirarse imágenes.
porque la gente las estaba adorando. Y entonces está otra vez volviendo a aquella época en la que pues, las imágenes se consideraban que eran de, un culto de adoración, más bien así. Pero esa es la diferencia. Yo las venero únicamente cuando las tengo ahí porque me recuerdan a alguien importante para mí. Dentro del cristianismo, pues son todos los santos, son las vírgenes. Pero los adoro cuando yo les pido algo, o cuando yo considero que con tocarlo pongo una mano encima de la imagen y pongo otra en la barba, y entonces la barba me va a hacer negro otra vez, ya no va a tener tantas canas. Entonces ahí estoy pidiendo algo, yo estoy pidiendo que obre la imagen sobre algo que yo necesito. Entonces, bueno, yo no necesito eso, pero era más para que ustedes me creyeran sobre esto. Y eso se hace en la práctica, pero es porque está mezclado y es una falta de orientación, así viéndolo desde afuera, ¿verdad? Es una falta de orientación sobre esa diferencia entre veneración y adoración. Bueno, creo que me decía ahí Natalia que sí, ¿verdad? Que se había captado. No sé, los demás, yo esperaría que igual. Vamos a avanzar entonces. Ya vimos acá. Ahora vamos a ver lo de los cuadrantes. Acuérdense que todas las obras las tenemos que dividir siempre en 4. Ustedes van a hacer una pintura, van a hacer un dibujo, pues dividan el plano básico, el lienzo, divídanlo en 4 partes. Y ahí tienen los cuadrantes. Ustedes deben distribuir su composición en esos cuadrantes, de manera que se esté bien equilibrada. Bueno, vean acá, veamos el punto focal, está ahí. Justo con Jesús en el centro, vean que Jesús está levemente inclinado hacia el lado derecho, tanto cuadrante superior como inferior. Y si lo vemos como en niveles, como decreciendo, esta es la parte más alta, luego tenemos esta, luego esta y luego este punto de acá, que es como una manta que tiene él sobre la pierna. Entonces eso nos genera o nos da énfasis también acerca de cómo entra la luz a la escena. ¿Ve? ¿Qué diríamos que es esto? ¿Es cenital? ¿Es lateral derecha? ¿Qué sería? ¿No? Todavía no. Es lateral. Ajá. Lateral. Ajá, es lateral, pero decir lateral tenemos que decir si izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda, correcto. Aquí es donde está la fuente de luz. Vea, todas las escenas se iluminan en función de este lado, porque ese lado es donde está ingresando la luz a toda la escena. Por ahí tenemos eso. Bien, de Caravaggio siempre la muerte de la Virgen. Vean, eso de la muerte de la Virgen debe entenderse como el adormecimiento o el tránsito de la Virgen. Tanto así como la muerte no lo toma el cristianismo católico, porque según la creencia católica, pues la Virgen fue llevada en cuerpo y alma hacia el cielo, luego de un tránsito, eso sí. Entonces lo que representa Caravaggio acá es como si ella falleció, pero luego resucitó y subió, y fue llevada al cielo, que no subió por ella misma, sino que fue llevada. Alrededor de ella aparecen los apóstoles. Acuérdense que en la historia que nos relatan los evangelistas apócrifos, o los evangelios apócrifos, pues de manera milagrosa todos los apóstoles fueron llevados de manera extraordinaria hacia donde está la Virgen para despedirla. Y bueno, luego hay rituales por ahí que se dan, y después de eso, después de una noche, es que la Virgen es llevada al cielo en cuerpo y alma. O sea que representa el momento en el que ella pues cierra sus ojos y entra a ese punto de trance entre nuestra realidad y la divina que va a tener. Tenemos los apóstoles alrededor. Esta mujer que aparece acá llorando, pues probablemente que sea María Magdalena. Entonces, luego tenemos los apóstoles ahí, llorando pues lo que pudo suceder a la Virgen. Hay algunos que hacen, ¿cómo se dice? Hacen como un análisis un poco médico de la imagen que ven acá, por las características de la mujer que se utilizó para modelo acá.
pues ella parece que está inflamada, el abdomen está inflamado y el rostro se ve inflamado. Entonces es que probablemente ella tenía algún tipo de enfermedad o probablemente era un cadáver que utilizó Caravaggio para poder tomar como referente y hacer sus apuntes para luego trabajar pues la imagen de manera más real. La luz es una luz tenue, un poco amarillenta que entra a la escena desde el lateral izquierdo siempre. Ahí tenemos los cuadrantes. Ven ahí como hay una diagonal que se genera. Aquí tenemos luz. Aquí tenemos luz en el sentido contrario. Aquí tenemos un tanto más de oscuridad y lo mismo de este lado. Tonos rojizos acá. Entonces es como que tengamos una X. Pero vamos a darle más énfasis al que tiene más información, que es este. Entonces acá se genera una diagonal compositiva, o sea, una composición en forma de diagonal acá. Y le da énfasis justamente el hecho que tenemos de este lado el punto focal y en el otro cuadrante, que sería el cuadrante opuesto, tenemos la fuente de luz. ¿Ven cómo tiene relación una cosa con otra? En este cuadrante punto focal, en el siguiente cuadrante opuesto, la fuente de luz. Otro elemento. Estas líneas tienen que ver con la perspectiva acá arriba. Aquí hay unas vigas en el techo de la habitación que nos generan líneas de fuga. Esas líneas de fuga nos señalan prácticamente el énfasis hacia la imagen de la Virgen, porque no están alineadas hacia el fondo, sino que están alineadas hacia abajo. Si siguiéramos las líneas, vamos a llegar, de hecho, hasta el punto aquí donde está María Magdalena, la mano que tiene acá. Pero, pues, la figura más importante en la escena es María, entonces ahí vamos a ubicarla acá como la referencia en esta obra. Bien, conversión de San Pablo. ¿Saben quién es, de cuál San Pablo estamos hablando? A ver. No, tampoco. Andrea, dígame. Andrea Tatiana. No sé si este de Saulo que se llama. Ah, muy bien. ¿Quién es Saulo? Era un perseguidor de los cristianos. Uh-huh. Él era judío, ¿qué era? Ay, eso sí no me acuerdo. Vale, pero está bien por ahí. ¿Alguien que nos ayude? ¿Qué era él? ¿De qué nación era? ¿O a quién le servía, pues? Vamos a verlo así, ¿a quién le servía? No. Bueno, acuérdense que... bueno, ahí tenemos por aquí a Ivette Priscila, dígame. Que por ahí me han dicho que era medio griego y medio judío. Muy bien, está bien por ahí. ¿Y a quién servía? ¿Qué era lo que andaba haciendo? ¿Tendría Ana Tatiana? No sé si es que, bueno, esto me lo ha dicho mi abuela porque ella estudia de eso de la Biblia, que él se relacionaba con los sumos sacerdotes y siempre andaba con ellos. Muy bien, ahí tenemos un dato. ¿Alguien más? Gracias, María. ¿Era fariseo? Por ahí vamos. ¿A qué más? ¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? El asunto es, ¿qué es lo que hacía él? Andaba predicando, andaba ayudándole a los apóstoles. ¿Qué estaba haciendo? Y alguien creo que por ahí lo mencionó, pero necesitamos un poquito más de detalle. Asesinaba a cristianos. Muy bien. Evelyn, ¿quién más? Irene Mabel, dígame. Yo creo que a él se le apareció Cristo resucitado en el desierto, porque creo, ¿no? Que andaba persiguiendo a los apóstoles, creo. Bueno, los apóstoles, digamos que en general andaba persiguiendo a los cristianos, y vamos a dejarlo ahí.
Él era uno de los que perseguían a los cristianos sirviendo pues a sus jefes, a los romanos. Parece que el cristianismo fue perseguido en sus primeros siglos, primeros 300 años, no por todos los romanos, no por todos los emperadores, no por todos los gobernadores, sino eran algunos en particular que les ponían un poco de manía y pues y terminaban persiguiéndolos. Pues en esa época, en la época de Saulo de Tarso, Tarso es el lugar donde se relaciona a él, resulta que él era uno de los que perseguían a los cristianos. Se supone que en la mente de él, en la cabeza de él, pues estaba haciendo el bien. Entonces llega un punto en el que pues Cristo lo reprende, y esa es la escena que Caravaggio nos muestra acá. Pues de repente aparece frente a él como un resplandor, algo así, y el caballo lo tira, se cae del caballo, y entonces él, cuando intenta incorporarse, está ciego, y hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pues queda ciego en el tiempo que tarda en reflexionar acerca de lo que está realmente haciendo. Luego se convierte al cristianismo y termina siendo pues San Pablo, que es el término con el que lo conocemos, el nombre con el que lo conocemos, pero es el mismo Saulo de Tarso. Pero podemos encontrarlo también como Pablo de Tarso. Entonces, en la escena, lo que vemos acá es cuando él está en el suelo, acaba de caerse del caballo, el caballo todavía tiene una pata levantada, como que se está deteniendo del relincho que pudo haber hecho. Aquí hay una persona que lo está sosteniendo del bozal para detenerlo, que no se siga moviendo, y Saulo acá en el suelo, tirado con los brazos abiertos. Noten que el ojo está completamente cerrado, denotando la idea de que él queda ciego. Entonces acá, y los brazos abiertos como intentando tocar algo, o sea, verse de repente en total oscuridad y sin saber qué hacer. Eso es lo que representa la imagen, igual que en todo lo demás, siempre hablamos de cuadrantes. En este caso, el lateral derecho es el que tiene mayor peso visual. Sin embargo, esto de la mano más el volumen en color que nos da el resto del cuerpo del caballo nos genera ese equilibrio también hacia este lado. Tenemos el punto focal acá y la fuente de luz desde este lado. Ahí tenemos fuente de luz. Bien, otro de los elementos que aparecen dentro del el barroco italiano, y con Caravaggio también como uno de sus gestores, es el bodegón. Los bodegones, pues ustedes seguramente ya habrán hecho un montón a estas alturas, después de casi un año de trabajo, 2 ciclos. Supongo que han hecho un montón de bodegones, ¿verdad? Los bodegones nos sirven para entender el volumen, el color, la relación de fondo y forma, es decir, compositivamente nos ayudan bastante para conocer y también para poder aplicar técnicas, ya sea de dibujo o de pintura. Entonces el bodegón aparece justamente en el barroco, y es una manera, son de esos temas que son alegóricos, no son religiosos, no son mitológicos, sino que son temas alegóricos en los que encargan las pinturas lo que quieren es mostrar en sus casas, palacios, imágenes en los que ellos ostentan riqueza, porque muchas de estas frutas pues eran para la élite, nada más para los que tenían la posibilidad de adquirirlas. En otros casos vamos a ver aves, por ejemplo, aves de caza me refiero a faisanes, pichones, pichones no, porque los pichones los criaban, codornices serían, o bueno, cualquiera de esas aves exóticas que servían también para el alimento. Entonces, lo que hacían era con eso ostentar riqueza, que lo vieran como personas ricas. Les repito, pues que el barroco donde aparecen, el término se refiere, por cierto, a lo del bodegón, a que todos estos alimentos se guardaban en una bodega. No habían refrigeradores en la época, entonces habían habitaciones dentro de las casas o palacios que eran cuartos fríos. Normalmente estaban
bajo tierra algunos, o en algún lugar donde se guardara bastante frescura, porque de esa manera se conservaban los alimentos. Entonces, de ahí el término bodegón, de la bodega. También el otro término, naturaleza muerta, se refiere a que en este caso las frutas están sacadas de su contexto natural. Su contexto natural es colgadas en la planta, que está sembrada en el suelo y que sigue viva. Pero una vez ustedes cortan las frutas, las hojas, una rama, por ejemplo, deja de estar viva. Y entonces por eso se le llama naturaleza muerta. Es de la naturaleza, pero ya no está en su contexto natural. Luego vamos a ver siempre el trabajo compositivo, la horizontal y la vertical, pues nos coloca la obra principalmente enfocada en los cuadrantes inferiores, dejándonos los cuadrantes superiores con más espacio vacío. Estos espacios vacíos son o se consideran parte de la composición también. Se dice que la obra respira, que la obra tiene una atmósfera alrededor de ella y no se ve completamente pesada. Si ustedes hacen un bodegón en la que el cuadro es justamente como que les diga, ustedes hacen un bodegón así, entonces la obra no parece natural. Está demasiado ajustada al entorno. No es como que si fuera que ustedes van a hacer un detalle, entonces hacen esto. Voy a quitarle los cuadrantes para que se vea mejor. Acá, por ejemplo, esto es un detalle, vean. La obra se centra en el cuadrante que tiene más peso y se compensa con el espacio vacío alrededor. Eso le llamamos atmósfera. Entonces los bodegones tienen esa característica. No necesariamente tienen que llenarse todo el cuadro con frutas o con objetos también. El punto focal está acá. ¿Bien? Esta hoja llama también bastante la atención, pero esto se compensa tanto con el cuadrante superior y es otro cuadrante de acá. Entonces nos genera de hecho una diagonal, si se fijan. ¿Ve? Hay una diagonal ahí. Pues mire, pero hay una diagonal en este sentido. Hacia acá, no es tan pronunciada. Si hay una, si ustedes ven esta hoja de acá, vean ahí el tallo, luego las frutas, que son punto focal, y luego esa línea llega por acá, pero llega hasta acá. Luego tenemos espacio vacío alrededor. En cambio, en este caso, tenemos una hoja que llama bastante la atención y luego, vean, hojas, follajes, en este caso otra hoja, y esta con mucho mayor presencia nos envía la atención hacia este lado. Entonces, aquí sí hay una diagonal. Y ese justamente nos genera ese entorno para la luz. La fuente de luz viene de ese lado. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Vean, parece que en el chat no leo nada, me sigue apareciendo vacío. No sé qué pasó, porque ni aún lo que yo escribo se ve. Bien, vamos a hablar ahora de otros ejemplos de artistas del barroco italiano, y aquí les pregunto algo. Hasta la fecha, en lo que hemos visto hasta este momento de la historia del arte, ¿cuántas mujeres pintoras hemos visto? Ninguna. Ninguna. A ver. ¿Será cierto? ¿Qué dice el resto? Irene y luego tengo a Stephanie. Bueno, pues según tengo yo entendido, es en el barroco que comienzan a surgir ya mujeres artistas y mayormente se escondían bajo seudónimos masculinos. Muy bien, ese es el dato, gracias, Irene.
Ah, sí, lo mismo que hasta ahorita no hemos visto ninguna mujer pintora. Muy bien. Y si les pregunto a ustedes, menciónenme el nombre de alguna mujer pintora, ¿quién se le viene a la mente? Ninguna. Frida Kahlo. Frida Kahlo, muy bien. Estamos hablando de hace unos 100 años. ¿Alguien más? Sin googlear, sin googlear. Y Priscila, dígame. Artemisia Gentileschi, no, creo que así se pronuncia su apellido. Artemisia Gentileschi, muy bien. ¿Alguien más? No. Bueno, pues como bien decía esta compañera, resulta que no hay hasta la fecha. Ahora, o sea, no les he mostrado ninguna hasta la fecha. Y una de las afirmaciones que se hacen es que a partir del barroco es cuando aparecen mujeres pintoras. Pero les pregunto ahora, ¿será que no habían antes o será que no sabemos de ellas? ¿Qué será? A ver, Natalia Saray. Pues yo creo que lo mismo que me comentaron mis compañeras por los prejuicios que existían, pues, porque yo estaba leyendo la vida de la esposa de, no sé si era de Picasso o alguien de que se escondía atrás de las obras decían que su esposo era el que pintaba las obras y entonces al final le pusieron a él a pintar y no pudo ni siquiera replicar el cuadro. Entonces para mí que sí existían, pero estas no eran como, ¿cómo se podría decir? Eran como cohibidas de la sociedad. Bien, cohibida más bien sería como inhibida, porque cohibida es como que ella no quería, inhibido es que no lo dejan. Pues fíjense que realmente es difícil poder decir cuántas habían. No, o sea, yo, como dice el meme, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que hubieron un montón de mujeres artesanas a lo largo de todo lo que hemos visto de la historia. Repito, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que eso haya sucedido así. En el Renacimiento es igual. Seguramente hubieron muchas mujeres pintoras, escultoras, pero no las conocemos. No significa que no hayan existido, porque como bien decían ahí, pues resulta que o adoptaban seudónimos, decían, masculinos, o más bien a alguien, digamos su padre, su esposo, su hermano, se daba la autoría de las obras. Entonces ahí quedaron escondidas, perdidas en el tiempo, pues muchas mujeres artistas y probablemente muchas artesanas también, en la Edad Media hacia atrás, que no las vamos a conocer. Pero en el barroco lo que sucede es que hay algunas que sí comienzan a figurar con su propio nombre. Eso es ir básicamente en contra de la corriente, porque a nivel social, bueno, las sociedades europeas en general pues devienen de Roma, de Grecia y de Roma, ¿verdad? De la civilización de ese momento, del esplendor romano. Luego viene la Edad Media, que es básicamente las ideas cristianas asociadas al romano, que es el cristianismo católico, es de ahí donde viene todo. Luego el cristianismo católico protestante hace lo mismo, y ahí están los preceptos. Ustedes lean, no sé, en las epístolas, me parece que es donde está, que condiciona cómo debe ser el papel de la mujer a nivel religioso. Y ya a nivel social, ya las inhibían de poder ser parte de la vida pública o de pertenecer a círculos a lo mejor exclusivos. O sea, podían tener mucho conocimiento, pero no les dejaban figurar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que es cuando se comienza a escribir acerca de ellas? Pues muchas de ellas simplemente se omitieron en los libros que se hicieron. Y algunas sí figuraron porque pues tuvieron el apoyo de sus pares artistas, masculinos, digamos, o sus familiares también. Y luego eso les permitió figurar de manera independiente.
pero conocemos muy poco acerca de eso. Si yo les digo, miren, revisen libros de historia del arte que estén fechados de 30 años hacia atrás, les aseguro que van a encontrar muy pocas mujeres artistas. De los últimos 20 años, quizá hacia acá, hacia nuestra fecha, estamos hablando de 2005 para acá, aunque creo que un poco antes, 2000 en adelante, tenemos 24 años, hay un poco más de información acerca de mujeres pintoras. Entre estas, una que ya mencionaba una de nuestras compañeras, es justamente Artemisia Gentileschi, que es la que se considera la primera pintora de la historia reconocida como tal y que trabajaba como tal. O sea, no estaba a la sombra de nadie, sino que ella trabajaba con su propio nombre. Y les repito, no significa que en el periodo renacentista, por ejemplo, no hubiera mujeres pintoras. Seguramente en los talleres sí habían, pero como el dueño del taller era el que firmaba, o ya sea el esposo, el hermano, o algún familiar, o alguna otra relación entre ellos, era el que firmaba. Entonces ahí hay mucho que se pudo haber perdido en cuanto a conocer el talento de muchas mujeres artistas. Bien, vamos con Artemisia. Pues en el caso de ella era hija de un pintor, y vean aquí esa relación. O sea, en mi familia hay un pintor, ese pintor tiene hijas, tiene hijos, entonces es seguro que ellos tenían también el talento y lo practicaban, pero era el pintor mayor el que firmaba, el maestro el que firmaba. Cuando los demás figuraban, se separaban de la familia, a las mujeres pues siempre se les subordinaban los labores del hogar. Entonces ahí es donde se perdía. En el caso de Artemisia, su padre tuvo esa visión de ponerla a estudiar con alguien a quien él consideraba un mejor pintor que él. Entonces la puso a trabajar con otro pintor, que fuera alumna de otro pintor. Pero resulta que el pintor se aprovechó de una Artemisia que era prácticamente adolescente y la violó. En esa época, ese tipo de delitos o de faltas se enmendaban, por así decirlo, casando a la mujer con el agresor, ¿verdad? Algo que completamente inaudito para nuestros ojos en la actualidad, pero en esa época sí se hacía. Para limpiar el nombre de la familia, el nombre de ella, según el decir de aquella época. Entonces resulta que ella, pues sin que ella lo consintiera, al final se casó con él. Y bueno, ¿en qué incide esa historia trágica de Artemisia en su obra? En que pues ella va a utilizar su talento, su obra, para hacer cierto tipo de denuncia hacia esas actitudes de los hombres de la época y de cualquier otro momento de la historia. Entonces los temas de ella tienen que ver con imágenes, por ejemplo, en la que la mujer es acosada, o en la que la mujer se reivindica también y se pone un paro, por ejemplo, a los hombres que están agrediendo. Entonces, en ese, por ejemplo, de acá, Susana y los viejos, esa es una historia bíblica, creo que está asociada al profeta Daniel, si mal no recuerdo. Se supone que Susana estaba casada, era una mujer muy bella, y su esposo tenía un jardín muy hermoso en la ciudad donde vivía. Entonces, él le permitía a la gente que llegara a disfrutar de ese jardín, salvo una hora determinada del día, me parece que es al mediodía. Entonces al mediodía se cerraba, la gente tenía que irse, y era el momento que aprovechaban los esposos, a Susana y su esposo, para poder pasear en el jardín. En algunas ocasiones Susana lo hacía sola. Entonces, a la par de esa historia que les estoy relatando está la idea de estos dos viejos, como dice acá, los viejos eran jueces en esa ciudad. Y resulta que ambos estaban, digamos que, prendidos de la belleza de Susana. Y entonces ellos querían tener relaciones con ella. Así como crudo como se dice, así lo menciona el texto bíblico, si ustedes van a revisarlo. Entonces resulta que ellos, como saben que ella no lo va a aceptar, entonces hacen una mentira, generan una mentira ahí, para obligarla a que ella ceda a los deseos de ellos.
ella se niega y entonces ellos la acusan de haber sido encontrada desnuda con un joven. Eso significa en adulterio y por lo tanto debe de aplicarse la ley con ella. Y ella pues no tiene manera tan fácil como defenderse de las acusaciones que se hacen y todos pues piensan en que ella es culpable y deben de matarla. Y entonces ahí es donde me parece que aparece la figura de Daniel. Y Daniel hace las veces de juez también entre ellos y les dice pues que que Dios le ha iluminado o algo así por el estilo y les preguntan algo, él les pregunta algo a estos dos jueces por separado. Es como decirles, miren, ¿y dónde sucedió el asunto? Y él dice, allá bajo el palo de mango. Pero no era mango, ¿verdad? Era un higo, por ejemplo. Y le pregunta al otro, ¿y dónde fue? No, fue abajo de aquella palmera. Entonces resulta que los dos dijeron cosas diferentes. Significa que están mintiendo. Y de esa manera se salva Susana de ser muerta como castigo. Y el castigo pasa a ellos por haber inventado un falso en contra de Susana. Entonces, ese es el relato, esa es la historia alrededor de lo que representó Artemisia con la obra. Y si ustedes se fijan, lo que nos muestra la obra es la desnudez de ella, porque ella se iba a bañar y es cuando la encuentran desnuda a estos personajes y quieren presionarla para que ella ceda sus deseos. Entonces así la pinta Artemisia, desnuda pero rechazando lo que ellos le están diciendo por ahí. Ese juego en este par de personajes, el que uno le dice al oído otra cosa es como si están tramando algo. Eso es lo que Artemisia muestra. Y el rechazo de ella a esos deseos que le están, ¿cómo se llama? Lujuriosos, pues que ellos le están hablando. Eso es lo que Artemisia pues muestra acá. ¿Haces algún comentario? No, bueno, seguimos entonces. Bueno, dígame, Nicole. ¿Qué fue de la historia, licenciado? Bien. Pues ahí está, hay un montón de historias muy, muy, muy interesantes con esto de la, ¿cómo se llama? De las pinturas que vamos viendo por ahí. Bien, avanzamos. Fátima dice, bueno, no hay problema. Fíjese que me aparece el mensaje con una vista previa, pero cuando voy a la caja de chat está vacía. Pero ya vi por ahí que me pusieron algo. Bien, acá vean. En los libros, pues, básicamente ella desapareció, la obra de Artemisia. En el barroco, les digo, cuando yo estudié, pues, mujeres pintoras no aparecían. No habían mujeres pintoras en los libros que yo me decía, mira, voy a sacarle fotocopias a esto. Pero en el caso de ella, se considera una feminista por la manera como ella trabajó los temas en la obra y por la manera como se abrió también paso en medio de una sociedad que estaba completamente en contra de las mujeres, que las mujeres tuvieran ese tipo de protagonismo en un oficio que era mayormente para los hombres. Entonces, eso, ahí vamos a ver otra obra más, como ella rechaza pues las actitudes hacia la mujer y de alguna manera toma venganza en las obras que ella hace. De hecho, ella se considera pionera en ese tipo de imágenes. Eso se consideró chocante en la época. ¿Por qué? Porque es una mujer que está decapitando a un hombre. Es Judith decapitando a Holofernes. Esa es otra historia también, es bíblica. Me parece que Judith, aquí sí le voy a fallar un poco con los detalles, pero Judith se ofrece para ir donde los enemigos, supuestamente entregarse, pero ella lo que quiere es ver de qué manera hace. No hay problema, ya vi otro mensaje por ahí, Aranza, creo, sí. Entonces ella va a ese otro, donde los enemigos, y pues ella aprovecha un descuido para pues
decapitar al líder de los enemigos. Ese es Holofernes, y lo que se considera como fuerte, y por lo digo fue chocante para el público masculino, es lo sangriento de la escena. Está cortando la escena y con una fuerza, vean, el ceño fruncido, los brazos con mucha fuerza y con mucha firmeza, cortando la cabeza, de la cual sale un chorro de sangre, y de esa sangre le salpica el vestido, el busto, hay sangre por todos lados. Entonces se consideró un poco chocante para la época, pero acuérdense que Artemisia estaba de alguna forma sacando eso que ella sentía en contra de los hombres, por la manera como pues ella había sido tratada por la sociedad. ¿Sí, Natalia? Lick, en ese caso no existía como el prejuicio de, bueno, porque en realidad se está mostrando dos temas bien importantes como el homicidio y en realidad como mostrando como fuerza feminista entre eso. Entonces, y tal vez ella también puede tener que no tuvo censura en decir y mostrar esas cosas. Como no, por eso les decía, fue chocante un poco para la época. No la persiguieron porque socialmente ella tenía una posición bastante buena. Entonces, no es tampoco que por eso luego la persiguieron, digamos, en un contexto en el que la Santa Inquisición también existe por ahí. Pero pues ella logró, y aún bueno, si eso hubiese sido un problema, ella simplemente lo vio y siguió pintando de esa manera. ¿Y Alexis? Alexis Antonio. Todas sus obras tocan una temática, o sea, siempre se quedó con el mismo tema en cada obra que hacía. Sí, en los temas de ella siempre hay esa connotación en la que hay una reivindicación hacia la mujer. O sea, la mujer es protagonista, la mujer rechaza, o sea, pone un paro, o la mujer se muestra decidida y con fuerza frente vamos a cualquier tema. El de Judith, decapitando Holofernes, de hecho hay dos cuadros, le podemos mostrar el otro. Solo quería, antes de pasar al otro cuadro, no sé, Alexis, si vas a decir algo más. No. Gracias, Nick. Bueno, vean, con lo del, es una obra tenebrista, o sea, ella sigue la línea, porque así fue formada, de pintores tenebristas. Sigue siendo tenebrismo y la luz, hay una sola fuente de luz, que es el lateral izquierdo de donde viene. Aquí no a muchas les voy a ir haciendo ya el análisis compositivo, porque se entiende que ustedes ya hoy sí ya lo manejan. Vamos a la siguiente. Judith y su doncella. Vean, aquí está Judith y está la doncella que la acompañó a esa empresa que ella tomó el irse a meter donde los enemigos, como ofreciéndose sería como, miren, aquí vengo, yo no estoy de acuerdo con aquellos y yo vengo a darles información a ustedes para que puedan atacarlos. Entonces la reciben de esa forma, como si fuesen, ahora tenemos espías, dicen los enemigos. Pero en la noche lo que hicieron fue decapitar al líder. Entonces en la otra pintura que hace Artemisia, entonces acá ella lleva la cabeza de Holofernes hacia donde está su tribu, su pueblo, para mostrarles pues que ella había tenido el valor y la astucia para poder eliminar al enemigo, el jefe de los enemigos. Y de nuevo lo mismo, lo de lo sangriento de la escena. De ahí la cabeza pálida de Holofernes chorreando sangre. Acá, vean, sangre en la ropa. Y Artemisia, muy fuerte. Vean esta mano acá en la doncella, como protegiéndola. Esa es una señal de protección. Y en la otra mano empuñando la espada, puesta aquí en el hombro, en actitud de que aquí quien se me ponga enfrente, ¿verdad? Vamos a comenzar a poner orden. Entonces, esa actitud fuerte, esa posición de la mujer, no la veíamos antes. La mujer era solamente modelo, no tanto protagonista así de escenas como esta.
Por lo demás, técnicamente hablando, pues encontramos el trabajo de las telas bastante minucioso. Las texturas de las telas se notan, los detalles también en los acabados, por ejemplo, acá los decorados que llevan los vestidos. También luego es un tenebrismo, dado que tenemos una fuente de luz, en este caso está lateral derecho. Es una luz que no viene tanto de la parte superior, sino más o menos de la mitad, como por acá, cercano al centro. Y pues lo demás es una obra tenebrista. Vamos a ver una última obra, esta conversión de Magdalena. Igual, acuérdense que María Magdalena es una de las figuras dentro de las historias bíblicas del Nuevo Testamento que se ha manejado como si fuese pues alguien, una persona mala. A pesar que se reivindica según esos relatos y se arrepiente, entonces pues así es como la han tratado. Entonces el tema de María Magdalena es bastante recurrente en el arte. Artemisia también lo retoma y ella nos muestra una Magdalena que, si bien es cierto, muestra un rostro como arrepentido, vean, como suplicante, pero nos muestra los hombros desnudos. Aquí hace una referencia un poco a aquello que equivocadamente se dice de ella, ¿verdad? Era una prostituta, por eso los hombros desnudos. Eso también debe entenderse como una manera de ella de mostrar, de reivindicar también tanto a la figura de Magdalena como también lo que se decía de ella. Hay un dato curioso en esta pintura, y es que si se fijan, esta mano está en un plano anterior a esta, es decir, este es el último plano. Por lo tanto, por escorzo, esta mano debería de ser más pequeña, pero es más grande que esta de acá. No sé si hay algún aspecto de interés, digamos, algo que quiera decir ella, porque es la mano izquierda. La mano izquierda es la que se considera, no voy a decir mala, sino de los aspectos negativos. Y también se asocia también a la mujer, pero es la mano más grande. Entonces, no sé, es una interpretación así mía, digamos, no les digo que así eso necesariamente tiene que ser, pero es una interpretación subjetiva que les hago acerca de por qué la mano izquierda es más grande que la derecha, siendo que la derecha está en un plano anterior, o sea, está más cerca de nosotros. Por escorzo, esta debería ser más pequeña. Pero hay de eso sí no hay mucha información. Luego tenemos por acá, vean, ella firmaba Artemisia y el año de elaboración de la obra. Luego tenemos por ahí pues el trabajo bastante detallado de estas telas satinadas, de los encajes, esa es la palabra que buscaba para la otra imagen, de los encajes y decorados de las telas. Por acá. Allá al fondo apenas se alcanza a ver una calavera. Las calaveras, acuérdense, cada vez que aparezcan en una obra, hacen referencia a un tema, y el tema es el memento mori. Memento mori significa recuerda que vas a morir. Es una referencia para los cristianos, en este caso católicos, es una referencia a que el tiempo de nuestra vida es corto y por lo tanto debemos cumplir aquellos preceptos que el cristianismo determina para poder llegar a la vida eterna. Cada vez que ven una calavera en una pintura de temática religiosa, es referencia a eso, al memento mori. Recuerda que morirás. Bueno, ¿preguntas? No, Lick, de mi parte no. Muy bien, gracias, Janet. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá con el tema del barroco italiano. Voy a tener aquí la grabación. A ver.